Vamos a hablar entonces sobre las enzimas, importantes sustancias desde el punto de vista metabólico y en la industria desde el punto de vista tecnológico. Las enzimas. Muy bien, muy bonita vista. Las enzimas, para empezar, son proteínas. A veces comemos una fruta, la fruta no tiene una gran cantidad de proteínas, no se caracterizan por ser alimentos de elevado valor proteico, pero son portadores de enzimas, ya hemos visto. Por ejemplo, la que está en la papa, en la manzana que estamos hablando, son proteínas que hacen, catalizan reacciones químicas en los seres vivos. El término catalizan quiere decir que la enzima forma parte de la reacción, participa en la reacción, sufre durante la reacción algunos cambios químicos. Pero cuando termina la reacción, la enzima sale tal como entró. Vamos a asemejarnos una persona que se acerca a un grupo, forma parte de la conversación, genera una discusión, una pelea, algo que dice hace que otros se peleen, los otros se pelean, se golpean y él sale del pleito tal como entró. No le pasó nada. ¿Ha participado? Sí ha participado. Pero al final de la reacción, la enzima sale tal como ingresó. Esa es la función de un catalizador. Y esa es la función que realizan las enzimas, que como ya dijimos, son de naturaleza proteica. Aquí dice que son catalizadores biológicos muy potentes y eficaces. Por ser catalizadores y por definición, actúan en pequeñas cantidades. Basta que una cantidad mínima, a veces del orden de microgramos o partes por millón, esté presente para que se genere la reacción. Y luego las enzimas, como ya dijimos, salen como entraron, son recuperables y son reutilizables. Tienen una característica especial, son catalizadores específicos. Quiere decir esto que una enzima no puede catalizar muchas reacciones, simplemente tiene capacidad para catalizar una reacción. Es como la llave de mi casa, ¿no? Con la llave de mi casa yo puedo abrir una puerta, la puerta de mi casa, pero no puedo abrir ninguna otra llave en todo el vecindario, ni ninguna otra puerta, porque esa llave es específica para esa puerta y no para otras. Igualmente ocurre en las reacciones de esa especificidad. Esta puerta solamente puede abrirse con una llave, ¿no? Yo puedo traerme todas las llaves del vecindario y ninguna le va a hacer, porque solamente mi llave le hace esta puerta, ¿no? Entonces hay una especificidad en doble sentido, de enzima y de reacción. O sea, una enzima nos sirve para un solo proceso. Y bueno, están clasificadas en términos del tipo de reacciones en que participan, como óxido reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Vamos entendiendo entonces que por lo general las enzimas terminan en el sufijo asas, transferasas, hidrolasas, liasas. Enzima, por ejemplo, la enzima que tenemos en la saliva, que nos permite iniciar el proceso digestivo con los almidones, son las amilasas. Y por lo general, la mayoría de las enzimas entonces tienden a llamarse y a utilizarse el sufijo asas. No todas, pero es una regla que tiende a extenderse, ¿no? Y la clasificación se hace en torno del tipo de reacciones en la que participan. Es una reacción de oxidorreducción, de transferencia o de hidrólisis o de isomerización,
y diremos que es una oxidorreductasa transferasa hidrolasa. Yes. Estas son características básicas de las enzimas. Habíamos visto que las reacciones químicas precisan de energía para que sean efectivas. Técnicamente lo que la enzima hace es disminuir la energía de activación necesaria para que se produzca la reacción. Entonces, por lo tanto, acelera la reacción. Disminuye la energía de activación necesaria. Cuando acá se utilizan dos términos que vamos a tratar de manejar. Antes de la reacción, la sustancia a reaccionar se llama sustrato. Y al final de la reacción lo que se obtiene es un producto. Entonces, esos son los términos químicos que se trabajan inclusive en actividades fermentativas, en actividades biotecnológicas, se maneja mucho el término sustrato y producto. La enzima entonces acelera el cambio del sustrato a producto a través de la reducción de la energía de activación necesaria para que esto se produzca. Estábamos diciendo que las enzimas son específicas porque tienen lo que se conoce como un sitio activo, un espacio en el cual ingresa la enzima o permite la participación de la enzima acoplándose a una molécula que se está transformando. El sitio activo representa algo así como los picos que tiene una llave, ¿no? Todas las llaves aparentemente son iguales, pero si las vemos, si las ponemos juntas, vemos que los picos de la llave son distintos, ¿no? Eso representa más o menos el sitio activo, que es el lugar donde puede ingresar una enzima, formar parte de un compuesto de transición que dé viabilidad al producto final. Por eso que las enzimas suelen ser muy específicas, tanto del tipo de reacción que catalizan, como del sustrato involucrado en la reacción. Las enzimas entonces son específicas. ¿Por qué son específicas? Porque contienen un sitio activo donde tiene lugar la catálisis, es decir, la reacción en que participa. ¿Cómo se clasifican las enzimas? No según los colores como estos tigres, pero según las reacciones en las que participan. Miren, las óxido-reductasas participan en las reacciones de óxido-reducción. Quiere decir que si una molécula se reduce, hay otra que se oxide. Ojo, entonces esa enzima de la palta es una óxido-reductasa. Respuesta afirmativa, sí. Es una óxido-reductasa. ¿Alguien sabe cómo se llama la enzima de la palta que permite el cambio de color? Ya, entonces les voy a dar un dato a los que están presentes porque lo voy a preguntar en el próximo examen. Así que anótenlo. La enzima de la palta que permite el cambio de color, la oxidación-reducción, se llama polifenol oxidasa. Polifenol oxidasa. Espero que lo hayan apuntado. Y como ven, termina en asa. Es una óxido-reductasa. Ya tenemos una enzima, ya conocemos una enzima. Cuando hablamos de las amilasas, de la saliva, ahí tenemos otra enzima, ¿eh? Vamos conociendo. Las que permiten transferencias de grupos funcionales de una molécula a otra molécula, ya sean grupos aldehídicos, acilos, glucosídicos, grupos fosfatos,
le llamamos transferasas, ¿no? Cogen el grupo de una molécula, ese grupo, y lo transfieren a otra molécula. A esa le llamamos transferasas. Ya aparecerá en la conversación algún ejemplo de ella. Las hidrolasas, ¿se acuerdan que hemos hablado de las hidrólisis? Transforman los polímeros, que son moléculas grandes, recuerdan, en moléculas pequeñas. Hemos hablado de eso, ¿no? Actúan sobre los enlaces éster, sobre los enlaces glucosídicos, sobre los enlaces peptídicos, sobre los enlaces carbono-nitrógeno. Entonces, permiten reacciones de hidrólisis. Hidrólisis quiere decir romper, ¿no es cierto? Y romper en presencia, habíamos dicho en presencia de agua, ¿no? No se recuerdan, hemos hablado de algún tipo de hidrólisis, yo creo que sí, háganme recordar. Y ahí podríamos obtener algún ejemplo de una hidrolasa, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de hidrólisis ácida, sí, cuando se hace en presencia de ácidos, pero hemos hablado de hidrólisis enzimática, también hemos hablado de hidrólisis enzimática, ¿no? ¿No se están recordando o no me lo quieren decir? Por ejemplo, cuando hablamos de el malteado, ¿recuerdan cuando hablamos de la cerveza? Es porque en la malta, en la cebada germinada, se producen enzimas, ¿sí? Se producen enzimas. Y cuando hablamos de la jora, en el maíz germinado, para hacer la chicha de jora y romper los almidones, se producen enzimas, que son hidrolasas. Y cuando hablamos del masato, en la saliva, nuevamente volvemos a las amilasas, se incorporan hidrolasas que permiten la ruptura del almidón. Entonces, una hidrolasa es una enzima que transforma polímeros en monómeros, rompe, hidroliza polímeros en monómeros. La lactosa es un disacárido, ¿no? Está conformada por dos unidades, ¿no? La lactasa, miren que termina en asa, es otra enzima que producimos para romper la lactosa. Pero hay un momento que ya no la producimos. Entonces la leche no la digerimos, nos cae mal. Hidrolasas participan en reacciones de hidrólisis. Las liasas son enzimas que permiten la adición de grupos o de átomos a moléculas donde hay dobles enlaces, ¿no? Entonces libera de los dos enlaces que unen dos átomos, libera un enlace y lo deja listo para que pueda incorporarse a algún grupo o algún otro átomo o algún otro átomo. Estas liasas actúan entre los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Entonces, ahí permiten la incorporación de grupos. Son las liasas. Otras enzimas son las isomerasas. Permiten reacciones de isomerización. Ustedes hicieron el azúcar invertido. Ahí conseguimos una isomerización. No, ahí lo que hicimos fue una hidrólisis. Ahí no hubo isomerización. Ahí hubo una hidrólisis de la sacarosa. Las isomerasas, en cambio, no correspondía el ejemplo, las isomerasas participan en reacciones de isomerización. Es decir, modifican la disposición espacial de la molécula. No cambia la composición, la estructura, pero sí cambia la disposición en el espacio de los átomos que conforman la molécula.
y eso permite algunas modificaciones en el comportamiento químico de la molécula. Son las isomerasas, porque participan en reacciones de isomerización. Y las ligasas son enzimas que permiten la formación de enlaces entre carbono y oxígeno, carbono y azufre, carbono y nitrógeno, carbono y carbono, pero requieren energía, ¿no? Entonces capturan energía, atrapan energía. Esas ligasas entonces participan en los procesos como la fotosíntesis, ¿no? Después ya cuando nosotros metabolizamos un alimento, conseguimos la liberación de esa energía en la ruptura y podemos utilizarlo, ¿no? Para nuestros procesos, a la vez nuestros procesos metabólicos. A estas enzimas le vamos a llamar las ligasas. Entonces, ojo, son 6 los grupos esenciales en que se clasifican las enzimas, todas ellas proteínas, ligasas, liasas, isomerasas, transferasas, que me olvido, ya dije isomerasas, hidrolasas, oxidorreductasas, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llama la enzima de la palta que permite el cambio de color de la palta? Polifenol. Es la polifenol y es muy activa, es muy rápida. En el caso de la palta, la polifenol oxidasa es veloz. En otras frutas no es tan rápida. Es muy veloz en el caso de la chirimoya, muy veloz en el caso del membrillo, por ejemplo. Y estas enzimas, estas polifenol oxidasas, están presentes sobre todo en los frutos, en las frutas que tienen una coloración blanca. No es el caso del mamey, ni de la papaya, ni de la piña, que tienen una coloración distinta. Polifenol oxidasa. Es un problema para los que hacen salsa de guacamole. Entonces, la mamá sabe de esto, pues. Cuando la mamá hace, por ejemplo, palta a la jardinera, o hace salsa de guacamole que lleva palta, guacamole, ¿no? Así le dicen, ¿no? Así le dicen los mexicanos. ¿Qué hace la mamá para evitar que cambie de color la palta? Le echa limón. Fuerte, por favor. Le echa como gotas de limón. Le echa unas gotas de limón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el limón? Es un antioxidante. Retrasa la oxidación. ¿Qué hace el limón? ¿Le da sabor al limón? Ya, miren, ¿cómo la mamá sabe? ¿Eh? Pregúntenle nomás para que les grite. ¿Cómo no sabes eso? Para que te enseña Sánchez, va a decir. No quiere que cambie de color la papa, la pone en agua. Y funciona, ¿no es cierto? No quiere que cambie de color la palta, le echa limón. Ya, ok. Entonces, el agua evita el contacto con el oxígeno. Ya bloquea el oxígeno, no hay oxidación. Si no hay oxígeno, no hay oxidación, macanudo. ¿Y qué hace el limón? ¿Le echa un montón de limón? ¿Le echa así como para ceviche? No. Su compañera fue bien específica, dijo unas gotas, ¿no es cierto? Lo que nos demuestra que ya las enzimas participan en cantidades mínimas. Con unas gotas es suficiente. ¿Qué hace el limón? Ahorita, si que ustedes no lo saben, vamos a ver una respuesta razonable para esto. ¿Qué hace el limón? ¿Ya? Y no pregunten a la mamá porque les va a resonar por no saber esto. Porque nadie sabe más química de alimentos que la mamá. Nosotros acá tenemos algunas enzimas que participan en nuestros procesos digestivos. La tialina,
que está en la saliva actúa sobre los almidones. Esto, inmediatamente si comemos un plátano, una galleta, un pan, ya fácilmente empieza el proceso digestivo con estas enzimas. La amilasa que se produce en el estómago, en el páncreas, continúa con la digestión de almidones y de azúcares, ¿no? Y puede ser, acá al último es la lactasa, actúa sobre la lactosa de la leche, que sería el sustrato, proporciona dos productos, glucosa y galactosa, que ya sabemos que son dos monosacáridos, y que se producen en el intestino, ¿no? Ahí si su producción disminuye con el crecimiento, más edad tienes, ya no te cae bien la leche, porque ya no tienes esa lactasa. Siguiendo de abajo para arriba, las lipasas actúan sobre las grasas. Sus productos son ácidos grasos y glicerinas, ¿no? Porque sabemos que la grasa es un estel de glicerol con ácidos grasos. Se produce en el páncreas y los intestinos, y las pepsinas, por ejemplo, actúan sobre proteínas, rompen esas proteínas, por lo tanto son hidrolasas y nos dejan péptidos y aminoácidos. Esto se produce en el estómago. ¿Sí? Ahí tenemos enzimas que participan en los procesos de la digestión. Lo que pasa es que en la industria de alimentos, en la industria en general, se aprovecha de estas enzimas, coge las enzimas y las hace funcionar fuera del proceso metabólico, ¿no? Eso es lo que hace la tecnología, que se llama biotecnología, ¿no? Aprovecha estas enzimas para cosas mayores. Por ejemplo, cuando el nativo en la selva mastica la fibra de la yuca, ¿no? Está utilizando sus enzimas para un proceso tecnológico, que es una hidrólisis que le va a permitir tomar su masato. Entonces justamente estábamos viendo esos factores que afectan las enzimas. ¿Listo? Después de ver este bonito tigre, efecto del pH. Según el pH del medio, es decir, que sea ácido, neutro, que sea básico, los grupos que constituyen la molécula de la enzima pueden tener una carga eléctrica positiva, negativa o neutra, y eso interfiere en el rendimiento, en la actividad de la enzima. Por ejemplo, esto está mal escrito, óptimo lleva tilde, no lo olviden, ¿ya? Esa es una falla imperdonable, óptimo lleva tilde. Los voy a corregir en mi PowerPoint. La pepsina gástrica tiene un pH óptimo de 2, quiere decir que en un medio sumamente ácido funciona. Dicho sea de paso, el pH de nuestro jugo gástrico es bastante ácido. La ureasa tiene un pH óptimo de 7, neutro absoluto. Y la arginasa tiene un pH óptimo de 10, la alcalinidad más intensa. Quiere decir que cada enzima tiene un pH óptimo en el cual funciona muy bien, que se llama pH óptimo, porque se llama pH óptimo, un pH en el cual funciona muy bien. Y cuando la sustancia o el medio se aleja de ese pH, ya que se pone más alcalino o más ácido, la eficiencia de esa enzima empieza a disminuir. Acá está, este gráfico se refiere al ejemplo anterior. La pepsina que vemos acá arriba tiene una actividad de 100%, miren, 100% es lo óptimo, ¿no es cierto? Y si bajamos, estamos entre 1 y 2, digamos que 2 es su pH óptimo. Cuando el pH se va haciendo mayor, es decir, se va alcalinizando el medio, vemos que el funcionamiento, la efectividad
acá dice actividad máxima de la enzima en términos porcentuales, tiende a disminuir. Cuando el pH es cerca a 7, ya prácticamente la pepsina ya no actúa. Por gusto está. La ureasa, miren, su pico está el 100% de eficiencia. El óptimo está prácticamente entre 6, 8 y 7. Y cuando el pH del medio se aleja hacia lo ácido o se aleja hacia lo alcalino, esta eficiencia va reduciéndose hasta perderse en pH de 2,7 o un pH de prácticamente 10, ya casi no funciona. Y miren la arginasa. Miren la arginasa, en un pH de 10 tiene su pico de eficiencia. Y cuando se va hacia lo ácido, ya por 5 ya prácticamente deja de funcionar. Deja de funcionar. Entonces, la eficiencia o el rendimiento de las enzimas está en función del pH del medio en que se encuentra. Pregunto entonces, ¿por qué la mamá le echa limón a la palta? Denis, ¿por qué la mamá le echa limón a la palta? Profesor, es para evitar su oxidación. ¿Perdón? Es para evitar una Sí, no he oxidación. dicho para qué, sino por qué. Ah, Piero, ¿por qué la mamá le echa limón a la palta? Para que esté en un pH estable y este sí no se vaya a oxidar y mantenga obviamente su color. Ya. ¿Cómo se llama la enzima fastidiosa de la palta? polifenol oxidosa. Polifenol oxidasa. Imaginémonos que la polifenol oxidasa en este esquema está aquí donde dice ureasa, ponemos polifenol oxidasa. Si la mamá le echa limón, está reduciendo el pH del medio. Por lo tanto, esta polifenol oxidasa, así como la ureasa, conforme está más ácido, llegará un momento en que ya su actividad sea mínima, digamos acá en 2.5 o 3. Entonces, en este momento ya la polifenol oxidasa no funciona, por lo tanto no cataliza la oxidorreducción y no se produce el cambio de color. No sé, el sustrato se queda en sustrato. Entonces, ¿qué hace la mamá cuando echa el limón? Baja el pH nada más. Le quita el pH óptimo a la enzima y la inactiva por reducción de pH. En el caso de la papa, no inactiva la enzima de la papa, simplemente bloquea el contacto con el oxígeno. Es como si mantuviera la cáscara y el oxígeno no actúa. Miren, dos momentos en que la mamá maneja adecuadamente el funcionamiento de las enzimas para que no fastidien. Por eso es que el pH en estos casos juega un elemento importante en la previsión de esta reacción, que dicho de paso es una reacción enzimática. Por eso este cambio de color se llama oxidación enzimática, porque es con participación de enzimas. Ahí está. En términos generales, para que no caiga en ninguna enzima en particular,
cada enzima tiene un pH óptimo, ¿no? Este ejemplo es 7, pero podría tenerlo óptimo en el alcalino, óptimo en el ácido, ¿no? Y en la medida en que se aleja de ese pH, se pierde el óptimo de esa actividad enzimática, ¿no? Entonces, en este ejemplo, un pH ácido inactiva las enzimas y un pH muy alcalino las inactiva. Pero en otro ejemplo, ese óptimo puede correrse hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cada enzima tiene un pH óptimo. Claro que sí, cada enzima tiene un pH óptimo. Y eso, ya vieron que lo sabe la mamá. Efecto de la temperatura. Los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas, sí, porque ya sabemos que la temperatura es una transferencia de calor, por lo tanto es una transferencia de energía y la energía activa las reacciones químicas. Sí, eso es verdad. Por eso el profesor de química le dice, cojan el tubo, pónganlo al mechero, ¿no? Porque se necesita energía. Ahora, como quiera que las enzimas son proteínas, y cuando hemos hablado de proteínas, hemos visto que las proteínas tienden a desnaturalizarse por el calor. Si las sometemos a una temperatura muy alta, la enzima se desnaturaliza y ya no funciona, ¿no? No cumple la función. Ejemplo, ponen un huevo, sale huevo duro, ya es una proteína desnaturalizada. Igualmente, las enzimas con una temperatura muy alta tienden a desnaturalizarse. Por eso es que las papas, después que son sancochadas, ya no cambian de color. Oiga, pero ya no están en agua, están en contacto con el oxígeno. Sí, pero ya la enzima, que es una proteína, ya está desnaturalizada, ya no funciona, pues. Entonces, la temperatura es un elemento que también nos permite bloquear la acción de la enzima, ¿no? Pero si le damos la temperatura óptima, y el pH que requiere, la enzima va a funcionar inmediatamente. Ahora, las enzimas de origen animal funcionan óptimamente a la temperatura en que vive un animal. 37, 38 grados, por ejemplo. Nuestras enzimas funcionan óptimamente a 37 grados porque nuestra temperatura es 37 grados. Entonces, la naturaleza ha diseñado las enzimas para que funcionen en nuestro organismo. De repente, en los vegetales el óptimo sea distinto, pero en los animales, la temperatura óptima es esa. La temperatura óptima de las enzimas es esa. Entonces, esa es la razón por la cual las enzimas funcionan mejor o peor, más eficientemente o menos eficientemente, dependiendo de la temperatura en que se encuentran. Si la temperatura es muy elevada, tiende a perderse la eficiencia. Y si es mucho más elevada, simplemente se desnaturaliza y ya deja de funcionar. Entonces, ante la pregunta ¿qué ocurre a bajas temperaturas y altas temperaturas? La enzima se inactiva. Si son muy altas, se desnaturaliza y no funciona. Acá está, ¿ven? Cada enzima tiene una temperatura óptima de funcionamiento. Así como una enzima tiene un pH óptimo de funcionamiento, tiene una temperatura óptima de funcionamiento. Ya sabemos que los de origen animal, la temperatura ronda 37, 38 grados centígrados, ¿no? Entonces, alejándonos de esas temperaturas es que la velocidad de reacción entonces tiende a disminuir
Y si es muy alta la temperatura, ya simplemente esto ya no hay funcionamiento. Por eso es que la mamá sancocha las manzanas. Si la mamá va a hacer, por ejemplo, mermelada de manzana o de membrillo, antes de que se pongan negras, les da una sancochadita. Si no, la mermelada saldría muy rica pero negra y no tendría buena presentación, ¿no? Entonces, en la industria, ¿qué hacen en la industria? Sancochan las manzanas, sancochan los membrillos y se inactivan las enzimas. En la industria a este proceso le llaman escaldado. El escaldado sirve entonces para inactivar enzimas. Y que luego uno hace todo el proceso. Imagínense, es Navidad, ahora viene la Navidad, van a comprar un puré de manzana para comerlo con el pavo y con la ensalada. Y viene todo negro, nadie va a querer comprarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el industrial? Simplemente escalda las manzanas y recién ahí hace su puré. Entonces, eso es conocer que hay un efecto de la temperatura en la enzima, ¿no? Ya. Otra cosa más importante, otra cosa tan importante como otro. Las enzimas a veces necesitan unos ayudantes. Un átomo, una molécula que tiene que estar presente para que la enzima funcione bien, funcione mejor. Aquí a veces una enzima requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis. Y a esas sustancias que no son proteínas, no forman parte de la enzima, tienen que estar presentes y ayudan a la enzima, les llamamos cofactores. ¿Qué cosa es un cofactor? Es un ayudante de la enzima. Los cofactores pueden ser minerales o pueden ser principios orgánicos. Los minerales, que por lo general deben estar presentes con las enzimas a título de cofactores, son el fierro, el magnesio, el manganeso, el zinc y otros, ¿no? Cofactores, minerales, ayudan a las enzimas. Y las moléculas orgánicas, que también se llaman coenzimas, son por lo general las vitaminas. Vitamina A, las liposolubles, A, D, K, y las hidrosolubles, complejo B y vitamina C. Ajá, entonces eso explica por qué la mamá le da un jarabe al niño. De repente, cuando ustedes eran niños, venía la mamá y le daba un jarabe Welton, por ejemplo, o alguno de esos jarabes que tienen vitaminas y minerales. ¿Han visto? Minerales, si ustedes leen, tienen todos los minerales requeridos y todas las vitaminas. De repente el niño está bien alimentado, pero le falta le faltan vitaminas, ¿no? Va al colegio todo desganado, está que se duerme, no quiere jugar, no quiere hacer las tareas. Es porque el funcionamiento de los procesos metabólicos está lento. Las enzimas necesitan una ayuda, ¿no? Entonces, cuando le damos a un niño un jarabe de minerales y vitaminas, le estamos dando esos cofactores. Por ejemplo, ustedes van a estudiar el próximo ciclo de bioquímica nutricional, todo el tránsito de la glucosa hasta su degradación para la liberación de energía. Cada reacción de las muchas por las que tiene que pasar la glucosa para ir liberando energía necesita una enzima distinta. Y cada enzima necesita un cofactor. Entonces, si no hay esos cofactores, el proceso de liberación de esa energía va a ser muy lento, muy pobre. Entonces el niño va a estar cansado, somnoliento, desganado. Pero si le meten a la criatura minerales y vitaminas, estos procesos de liberación de energía van a ser pero intensos. Entonces denle a un niño su cucharada de
de jarabe todos los días, vitaminas y minerales, van a ver cómo se pone energético, se pone a jugar, insoportable ya. ¿No es cierto? Cuando le da un jarabe no le están dando energía, le están ayudando a que libere mejor la energía. ¿No? Después le están dando cofactores. Y en general todos los procesos metabólicos del organismo requieren esos cofactores, ¿no? Entonces el médico le va a decir, dele esto, unas vitaminas, dele unos minerales y van a ver cómo va a mejorar. Así como el magnesio, por ejemplo, que tanto recomienda el doctor Pérez Alvela, es un cofactor. Y necesitamos fierro, y necesitamos magnesio, y necesitamos zinc, y una serie de minerales. Por eso que los necesitamos. ¿De acuerdo? La característica más sobresaliente de las enzimas, ya dijimos que son específicas, ¿no? Especificidad del sustrato, un sustrato para una enzima y una enzima para un sustrato. Entonces, esta enzima solamente sirve para un tipo de reacción. Este sustrato solamente va a funcionar con un tipo de enzima, ¿no? Esa es la relación llave puerta por callar. A eso se llama especificidad. Este gráfico nos muestra cómo una enzima puede unir dos sustratos en su sitio activo y ahí generar la reacción. Entran dos sustratos, sustrato 1, sustrato 2, la enzima los junta, la enzima los amarra, el producto ya sale, ya no salen separados, salen como producto y la enzima sale como entró. Esa es una manera esquemática de ver la cosa. Otra vez, la acción enzimática se caracteriza por la formación de un complejo. Hay un momento de transición en que la enzima se combina, se mezcla, pero al final sale como entró. Miren, entra una enzima y un sustrato. Se forma el complejo enzima-sustrato, al final sale un producto distinto del sustrato y la enzima sale como ingresó, ¿no? Entonces, organizó la pelea, formó parte de la pelea y salió luego sin que le pasaba nada. Los otros salen todos golpeados, todos machucados. La enzima tiene esta característica. Por eso es que la enzima puede ser rescatable y reutilizable. En la industria es importante esto porque las enzimas son caras. Entonces le pueden dar varias vueltas a la enzima y utilizarla indefinidamente. El sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles, fuentes de hidrógenos, electrostáticas, hidrófobas, etc. En el centro activo, que es donde ocurre la catálisis. Ya dijimos esto. Algunas enzimas actúan con la ayuda de estructuras no proteicas. En función de su naturaleza se denominan cofactores o coenzimas. Las coenzimas son moléculas orgánicas, entonces ahí están las vitaminas, ¿no? Y los cofactores son minerales. Ahí entran a formar parte en el principio activo, llenan el espacio. Algunas vitaminas son necesarias para la actuación de determinadas enzimas. Funcionan como coenzimas. Intervienen en distintas rutas metabólicas. Entonces hacen que las rutas metabólicas, los procesos de los metabolismos sean rápidos y efectivos. Por eso una deficiencia de una vitamina puede originar importantes defectos metabólicos, como los que ustedes han aprendido en el colegio, ¿no? La falta de la vitamina C puede generar enfermedades carenciales como el escorbuto, la falta de la vitamina del complejo B, beriberi, dermatitis, fatiga, pelagra, depresión, anemia perniciosa, fatiga, ¿no?
Entonces, ante una cierta sintomatología, el médico manda pues un jarabe, ¿no? Por ejemplo. Pero ustedes han hablado de las vitaminas en el colegio, van a hablar de las vitaminas en su curso de nutrición. Ahí lo mencionamos, son coenzimas. Habíamos dicho que lo que hace la enzima es reducir la energía de activación necesaria para que se produzca la reacción. Entonces facilita la reacción. Acá hay un modelo que permite comprender mejor el esquema anterior. El sustrato no puede llegar a convertirse en producto porque hay una barrera. Entonces, ¿qué hace la enzima? La enzima elimina esta barrera y el sustrato inmediatamente cae y se produce el producto, ¿no? El sustrato ingresa a la reacción, se produce el producto, porque la enzima ha reducido la energía. Se necesitaría más energía, habría que levantar este sustrato por acá, por encima de este montículo, para que se produzca la reacción. Entonces, eso requiere energía. Cuando ustedes hicieron el azúcar invertido, la sacarosa, que es glucosa y fructosa, para que se separen, necesitó el aprovisionamiento de energía que ustedes le dieron con el calor de la cocina, ¿no? Esa energía permitió que el sustrato suba y caiga para que se obtenga el producto, que era el azúcar invertido, ¿no? Si quieren la miel, ¿no? Pero el azúcar invertido, ¿no? La mezcla equimolecular de glucosa y sacarosa. Pero ¿qué hace la abeja? La abeja viene acá. La abeja no le pone calor, no le pone energía, le pone enzimas. Las enzimas en frío hacen esta operación y el sustrato ingresa rápidamente en reacción y se obtiene el producto que es la miel, que es la mezcla equimolecular de la glucosa y la sacarosa. Y otras cosas más que le pone que están en su barriga de la abeja, ¿no? Entonces, la enzima disminuye o elimina la energía de activación necesaria y la reacción transcurre espontáneamente. La miel de la abeja transcurre espontáneamente. El azúcar invertido requirió darle energía porque no era una reacción enzimática, ¿no? Era una hidrólisis química, no enzimática. Además que hubo que poner las sustancias químicas, ¿no? ¿Preguntas? Hemos visto una panorámica de la forma en que trabajan las enzimas, cómo son las enzimas, y después nos toca ver cómo las vamos a aprovechar nosotros en nuestra actividad, porque la vamos a utilizar profusamente.